Bueno, para seguir con nuestro último día en la semana de pantallas abiertas, presentamos a la doctora Gloria Saab Rincón, quien es jefe de Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis en el IBT. También es líder académico y corresponsable del Consorcio de Ingeniería de Proteínas. Su línea de investigación es la bioquímica y la biología molecular de procesos evolutivos de proteínas. Y nos va a presentar la conferencia ¿Y si cambiamos el interior de las proteínas que catalizan reacciones? Le recordamos a la ponente que tendrá 30 minutos para su presentación. Agotado este tiempo, sonará una campanita que le recordará que quedan 5 minutos para poder después pasar a la ronda de preguntas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Walter. Entonces empezamos por compartir la pantalla. Y pues por empezar agradeciendo, ¿verdad?, la participación de todos nuestros colegas que han tenido magníficas presentaciones, así como al comité organizador de esta semana de pantallas abiertas. Esto lo teníamos preparado desde el año pasado, que iba a ser puertas abiertas. Desafortunadamente no fue posible debido a, pues, a la pandemia, ¿no? Entonces tuvimos que cancelarlo y pues transformarlo en lo que vamos a presentar lo que presentamos en esta semana. Y de lo que yo les quiero hablar, pues, es de qué sucede si nosotros cambiamos el interior de una proteína que cataliza reacciones. Entonces, lo primero que quiero es definir funciones que llevan a cabo las proteínas para ponerlos en contexto. Y puede resultar un poco repetitivo de muchas de las pláticas que han estado viendo a lo largo de esta semana, pero también asumo que habrá personas que no han podido seguir todas las pláticas. Entonces, es bueno detenernos un poco y poder decir, pues, qué son las proteínas y qué hacen, ¿verdad? ¿Qué hacen las proteínas en los seres vivos? Muchas de ellas son transductores de señales, es decir, son proteínas que se encuentran en la superficie de las células y que lo que van a permitir es sensar lo que está ocurriendo en el exterior, tener un cambio conformacional a lo largo de la membrana, y eso lo va a transmitir al interior de la célula para que haya una reacción al estímulo que las células están recibiendo. También existen otras proteínas que de lo que se encargan es de transportar nutrientes, transportar oxígeno, como lo hace la hemoglobina, que finalmente acaba llevando el oxígeno a cada una de las células para que puedan continuar su función de oxidar toda la materia orgánica que consumen para obtener la energía, y recoger, ¿verdad?, el dióxido de carbono, que es el resultado de esto, para llevarlo de nuevo a los pulmones, a donde se debe de ser intercambiado. Existen también proteínas estructurales, como son el colágeno, que forma parte de nuestras uñas, la queratina, que forma parte del cabello, y también se encuentran incluso en ambientes más pequeños, ¿verdad? En las células, pues las proteínas que cubren la membrana tienen un papel que es estructural. Y por último, quiero definir a los que son catalizadores de reacciones, porque mi plática prácticamente estará dirigida a esta función, aquellas proteínas que catalizan reacciones. A estas proteínas les llamamos enzimas. Y como todas las proteínas, pues están formadas por cadenas de 20 diferentes aminoácidos que se encuentran en la naturaleza. Y aquí se los estoy ejemplificando. Algunos de ustedes ya los habrán escuchado muchas veces, ¿verdad? Glicina, alanina, triptófano. Y son los que, digamos, los bloques que construyen a las cadenas que forman las proteínas. Tienen propiedades diferentes cada uno de ellos. Algunos son pequeñitos y van a ser muy solubles en agua, y otros son muy grandes y no les va a gustar el agua, van a tratar de estar en medios más aceitosos. Y son todas estas características diferentes las que van a hacer que tengan funciones diferentes a la hora que se conforma una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Entonces quiero nada más recordarles, aunque hoy lo explicó muy bien la doctora Cova, cómo la información genética está almacenada, ¿verdad?, en los ácidos nucleicos que se encuentran en el núcleo. Y es ahí donde se lleva a cabo una copia de los genes que van a codificar para una proteína. Esta copia, pues, es el RNA mensajero, el cual sí puede salir del núcleo y va a ser entonces leído, ¿verdad?, y traducido por el ribosoma. En este ribosoma va a reconocer
bueno, va a unirse, ¿verdad?, a los tRNAs, cada uno, dependiendo de los nucleótidos que se encuentren aquí, formando un codón, va a cargar un aminoácido diferente. Y aquí los aminoácidos, pues se los estamos ejemplificando, ¿verdad?, como cuentitas de un collar, cuyo color está definiendo que se trata de un aminoácido diferente. Entonces, la síntesis se lleva a cabo en los ribosomas y las proteínas, pues se forman a partir, ¿verdad?, de la información que proviene del núcleo y que codifica a esos genes. Bueno, ¿y qué pasa después que se sintetiza una proteína? Una cadena, ¿verdad?, larga y extendida, pues no nos sirve para nada. La secuencia en que estos aminoácidos está puesta en una proteína es muy importante. Como son 20 diferentes aminoácidos, como comprenderán, nuestro alfabeto alcanza perfectamente para poderlos nombrar a cada uno utilizando una letra. Y entonces, de esa manera nos simplifica, ¿verdad?, poner cuál sería la secuencia de aminoácidos que conforman una proteína. Perdón. Estos aminoácidos, entonces, van a empezar a interaccionar entre sí para que esto deje de ser una cadena simplemente extendida. Y esas propiedades que tienen cada uno de ellos, que aquí se las estoy poniendo como esferitas, pues van a hacer que aquellos a los que no les gusta el agua empiecen a encontrarse rápidamente y traten de ocultarse del agua, dejando a los que sí son más favorables para estar expuestos al agua en la parte exterior. Y de esa manera, esta cadena de péptidos que se empezó a formar, pues empieza a buscar las conformaciones que den lugar a que todos los residuos que no les gusta el agua queden en el interior de la proteína, formando ciertas estructuras que son muy características de las proteínas. Y es esta estructura la que finalmente va a hacer que la proteína ahora sí sea funcional. O sea, la cadena extendida no nos sirve para nada, es hasta que alcance esta estructura que la proteína va a tener una función. Y bueno, aquí les quiero poner, ¿verdad?, una de las proteínas con las que trabajamos en el grupo, mi proteína favorita, que es la triosa fosfatoisomerasa. Aquí, como pueden ver, la cadena va siguiendo ciertos patrones, ¿verdad? Podemos distinguir estos ricitos, que son las alfa-hélices, y ciertas regiones que están extendidas, que son las hebras plegadas. Y bueno, estas hebras finalmente están interaccionando entre sí. Y el punto de esto es que dada una secuencia de aminoácidos, las proteínas van a llegar siempre al mismo plegamiento al final. Y eso es muy importante, porque para que una enzima pueda catalizar una reacción, aquellos aminoácidos que participan en la catálisis, y que aquí se los estoy poniendo en barritas, pues tienen que quedar siempre en una posición fija. Y eso solamente se va a lograr si la reacción con la que se pliegan estas proteínas es reproducible. Entonces, ¿cómo es que funcionan las proteínas o cómo es que una enzima logra catalizar reacciones? Y aquí les quiero ejemplificar una situación, pues, común, ¿verdad? Este es azúcar, y para que el azúcar pueda ser oxidada completamente, de manera que cada uno de estos carbones sea oxidado y llegue hasta dióxido de carbono y agua, pues es algo que no va a ocurrir a una temperatura ambiente. Nosotros podemos guardar este azúcar por 100 años, si ustedes gustan, y a lo mejor lo que va a pasar es que se humedezca y se petrifique, pero jamás va a llegar a su oxidación completa a esa temperatura. Nosotros necesitaríamos aplicar una gran cantidad de energía para irla transformando primero en este caramelo y eventualmente irla consumiendo totalmente hasta que solamente veamos este humito, que es dióxido de carbono, y el agua que se va a ir condensando. Sin embargo, esta reacción ocurre en nuestro cuerpo cuando respiramos, pues varias veces por minuto, muchas veces por minuto. Y eso sucede gracias a la participación de muchas enzimas que están encargadas en la oxidación de todos aquellos nutrientes que nosotros utilizamos para que a partir de la energía que está almacenada en sus enlaces, podamos nosotros obtener la energía que necesitamos para todas nuestras funciones biológicas.
Entonces, ¿cómo funciona una enzima? Pues una enzima en realidad lo que está haciendo es tratar de ayudar a que las cosas que van a reaccionar puedan reaccionar de una manera en que se requiera menos energía. Y en este caso, por ejemplo, les estoy poniendo la presencia de la enzima. Cuando estos sustratos están solitos, pues tenían que alcanzar este nivel energético para que la reacción se llevara a cabo. En presencia de la enzima, y se está viendo muy mal, ¿verdad? Lo siento. En presencia de la enzima, pues la reacción ahora se puede llevar a cabo mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque hubo una disminución en la energía que se necesita para que esta reacción proceda. Para ponerlo en términos más comunes y corrientes, si nosotros vemos aquí a este hombre tratando de separar este lápiz en dos piezas, podemos ver el gran esfuerzo que está haciendo. Y lo más probable es que se agote y no tenga más energía antes de que logre romper ese lápiz de esa manera. En cambio, si cambia de estrategia y ahora trata de crear una palanca, el lápiz se va a romper muy rápido y con muchísimo menor esfuerzo. Más o menos eso es lo que hacen las enzimas. Aquí les estoy poniendo un diagrama donde lo que les pongo es la energía por la que va cambiando S, que es el sustrato, o sea, el compuesto que va a reaccionar, y P, que sería el producto. Esto me está indicando que el producto tiene menor energía que lo que yo utilicé al inicio de la reacción. Eso quiere decir que la reacción es favorable. Sin embargo, que sea favorable no implica que se va a llevar a cabo rápidamente. La velocidad con la que se lleva a cabo va a depender de esta barrera energética que las moléculas tienen que alcanzar antes de que la reacción pueda proceder. Y en ese sentido, el punto que tendría mayor energía podríamos ejemplificarlo como este punto, donde esta barrita ya sufrió una torsión máxima, lo máximo que puede aguantar, es un estado muy energético, y a partir de este punto o se regresa donde estaba, que sería regresarlos para acá, o se quiebra y la reacción procede hacia productos. Pues una enzima lo que va a tratar de hacer es alcanzar este estado de transición con un gasto menor de energía. Si la enzima fuera totalmente complementaria con el sustrato, pues lo que pasaría es que lo que lograríamos formar es ahora un compuesto nuevo, ¿verdad? En donde la enzima se queda unida de manera permanente al sustrato. Y energéticamente lo podemos expresar de esta manera. Entonces lo que sucede ahora es que este complejo, ¿verdad? Este nuevo compuesto, en donde la enzima está uniendo al sustrato, tiene menor energía. Y quiere decir que ahora para alcanzar la energía de activación, para que se rompa, todavía es una energía mayor que la que tenía originalmente. Esta no sería una buena enzima. En cambio, una enzima que sí puede reconocer al sustrato y sí lo une, pero que empieza a generar interacciones con el sustrato para que se vaya haciendo cada vez más favorable la formación de este estado donde hay una torsión y que ya se acerca al estado de transición, pues va a lograr bajar la barrera energética y hacer que esta reacción proceda de una manera mucho más rápida. Y mucho más rápida me refiero, como lo vieron en la presentación de la doctora Marcela Ayala hace unos días, pues son cientos de miles y algunas veces millones de veces más rápido de lo que ocurriría en la naturaleza. Y es el caso, por ejemplo, del azúcar que les acabo de mencionar. Esta peliculita la tomé prestada, ¿verdad?, con permiso de la base de datos de proteínas, que también, además de proporcionar y de almacenar los datos estructurales de proteínas, también nos permiten, elaboran algunos materiales que son educativos y que son muy ilustrativos. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es qué es lo que sucede con la proteína. Bueno, el sustrato entra y al entrar ahí va a encontrar los residuos, o sea, los aminoácidos que van a ayudar y facilitar a que la reacción se lleve a cabo. Esta es una molécula de agua y como podemos ver, esta molécula de agua está siendo activada por esta histidina para que ahora pueda reaccionar. Y esta reacción, pues una sola molécula de proteína va a ser capaz de llevarla a cabo una y otra y otra y otra y otra vez, de manera que una sola molécula de proteína puede transformar muchísimas moléculas de sustrato.
Además, vamos a ver que las proteínas pueden presentar lo que se le llama un ajuste inducido, y eso es precisamente ajustes que tiene que tener la estructura de la proteína para que mejore la relación con el sustrato y la lleve más rápidamente al estado de transición. Entonces, esa es la manera en que las proteínas funcionan para hacer las reacciones. ¿Qué pasa si nosotros decidimos empezar a cambiar los aminoácidos que conforman las proteínas? Bueno, pues como ya les había yo estado diciendo, ¿verdad? Las proteínas tienden a plegarse de una manera que va a ser característico de cada una de las proteínas, formando estos trazos, ¿verdad? Donde aquí vemos las hebras betas, las alfa hélices, y aunque aquí lo que estamos viendo es el trazo que lleva la cadena principal, en realidad estoy dejando fuera todo lo que serían los pequeños grupos funcionales de los aminoácidos, que estarían rellenando todo el espacio que ustedes no están viendo en este cartoon. Entonces, a la hora que nosotros empezamos a modificar el interior de una proteína, pues tenemos que tomar en cuenta que el empaquetamiento es muy importante para la función y en muchos casos para que no penetre el agua dentro del interior. Hay reacciones que no son compatibles con la entrada del agua. Entonces, los cambios en el interior de una proteína pues no son triviales y tienen que ser hechos tomando en consideración muchos aspectos. Entre otros, pues que esto está densamente empacado y por lo tanto no cualquier aminoácido lo podemos meter sin que empiece a haber choques estéricos que en un momento dado van a cambiar un poco la distancia entre estas hélices y probablemente van a mover los residuos que eran importantes para la catálisis. Ok, entonces, pues ya vimos que en la naturaleza existen muchas proteínas que llevan a cabo muchas funciones. Entonces, ¿para qué nosotros querríamos estar modificando a las enzimas? Bueno, la idea en la biotecnología, en el campo de la biotecnología, es poder ir cambiando algunos procesos que son industriales y que requieren de condiciones muy drásticas, compuestos que pueden ser poco amigables con el ambiente, y los cambiando por procesos que sean biocatalíticos, o sea, el uso de moléculas biológicas que generalmente trabajan en medios acuosos y generalmente trabajan en condiciones muy amigables con el ambiente. La mayoría de enzimas trabajan a temperaturas alrededor de los 37. Claro, también existen enzimas que vienen de microorganismos termófilos que pueden trabajar hasta 80, 90 grados centígrados. Pero si nosotros ya queremos sacarla del contexto biológico a una enzima para poder desarrollar un biocatalizador, pues es seguro que nos va a interesar, por un lado, que sea más estable, porque que sea más estable quiere decir que ese biocatalizador nos va a durar más tiempo antes de que tengamos que estarlo reemplazando. Otra cosa es que en realidad nosotros podemos estar interesados en una reacción no natural. Nosotros queremos aprovechar el tipo de reacción que una enzima natural lleva a cabo sobre un compuesto, pero ahora para producir algo diferente. Entonces queremos que ahora acepte compuestos diferentes. O también podemos desear que de plano se haga una catálisis de reacciones totalmente nuevas. Otras cosas que podemos hacer con las proteínas es que tengan realmente un uso terapéutico, ya sea que por se tenga un uso terapéutico o que las utilicemos como vehículos, ¿verdad? Para aportar en ellos los fármacos que vayan dirigidos hacia sus células objetivo. Entonces, ¿cómo se modifica una enzima? Y bueno, aquí es donde el saber que toda la información que se requiere para sintetizar una enzima se encuentra codificada en el DNA, pues nos facilita la vida. Porque en vez de tener que hacer una síntesis química de una proteína, que sería una síntesis muy compleja, nosotros lo que podemos hacer es manipular el DNA. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es aprovechar otras enzimas precisamente, que lo que hacen es copiar el DNA para producir DNA nuevo. Esas se llaman DNA polimerasas, pero lo que vamos a hacer es que el cebador con que se haga la reacción va a aportar algún cambio, o sea que vamos a hacer cambios en los nucleótidos que codificaban para esta proteína, de manera que podamos hacer cambios de aminoácidos en esa proteína. Y entonces, después de tener muchas copias de este nuevo gen que ya lleva cambios, ahora lo que vamos a hacer es introducir este trozo de DNA en un vector.
Un vector tiene las características necesarias para que este material genético pueda ser introducido dentro de células. Específicamente, para fines biotecnológicos, usamos bacterias, la más común es Escherichia coli, o levadura, la que conocen, Saccharomyces cerevisiae. Entonces, de esa manera logramos que esas bacterias ahora se conviertan en la fábrica que va a producir la proteína que nos interesa con los cambios que nos interesa para evaluarla. Y bueno, bien con eso. Nosotros podemos realmente expandir el espacio de reacciones que cataliza una enzima. Y aquí quisiera nada más brevemente revisar los tipos de reacciones, ¿verdad?, que se llevan a cabo por enzimas que han sido aisladas en la naturaleza. Una de ellas, por ejemplo, es la hidrólisis. La hidrólisis implica el rompimiento de una molécula. En este caso les estoy ejemplificando a la sacarosa, de la que hablaba hace un momento el doctor López Munguía, que está formada por una glucosa unida a una fructosa. Este es el azúcar común que obtenemos de la caña de azúcar. Y en el organismo, generalmente, esta se va a hidrolizar, se va a romper para formar una molécula de glucosa y una de fructosa. Después existe otra enzima que también esta nos las puede convertir en fructosa, y este proceso sería el que se utiliza para obtener jarabes fructosados, ¿verdad?, que habían sido tan populares hasta hace unos años en la industria de refrescos. Existen otras reacciones, ¿verdad?, como la isomerización. En una isomerización lo que ocurre es que existen movimiento de grupos funcionales dentro de una molécula. Por ejemplo, en esta, que es la triosa fosfato isomerasa, este protón que está aquí unido a este oxígeno, este hidrógeno, ahora va a pasar a este otro oxígeno. Y entonces ahora se va a formar un doble enlace con este carbono, mientras que este doble enlace se va a romper para formar ahora un nuevo enlace con el hidrógeno. Entonces es un movimiento interno, ¿verdad?, que ocurre en la molécula, pero que finalmente nos está dando lugar a una molécula diferente. Y así como estas, pues también existen reacciones de oxidación, reducción, transferencia, ligación o rupturas que son diferentes a la hidrólisis porque no implican la molécula del agua. Simplemente se rompen los enlaces y a estas enzimas se les llaman liasas. Entonces, aprovechando todo este tipo de reacciones que las enzimas ya saben hacer, pues nosotros simplemente podemos modificarlas, ¿verdad?, para tratar ahora de adaptar esas reacciones para un proceso en búsqueda de algún producto de interés comercial, llámese fármaco, llámese pues cualquier químico que les interese. Y bueno, eso no es fácil, no es una cosa, suena fácil y suena bonito, pero la verdad es que el diseño de una enzima de novo es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque entendemos muy poco. Lo que sí entendemos y tenemos muy claro es que el código genético está ya muy bien estudiado y entonces sabemos que dada una secuencia del DNA, nos va a dar una secuencia determinada de una proteína. Lo que está menos entendido, ¿verdad?, y existen muchos grupos dedicados a estudiar esto, es cómo pasamos de la secuencia de aminoácidos a un plegamiento que es específico y que por lo tanto es el que debe alcanzar la proteína. En este sentido, pues hay grupos que se dedican a tratar de estudiar, ¿verdad?, cuáles son las interacciones que se pueden empezar a favorecer para que se llegue a un plegamiento final. Otros que prefieren utilizar comparaciones con proteínas de las que ya se conoce su estructura y suponer que se deben plegar igual si se parecen mucho en secuencia. Y últimamente se han implementado ya con los avances de aprendizaje profundo e inteligencia artificial ciertas tecnologías que estudian ya todo lo que se sabe de las proteínas que ya se conocen y de manera un poco automatizada hacen una predicción muy, pero muy cercana al plegamiento que realmente alcanza una proteína. Y finalmente, pues del plegamiento que alcancen, pues va a depender la función. Y esto todavía es más difícil de predecir, sobre todo porque podemos encontrar un mismo plegamiento de proteínas que, sin embargo, catalicen reacciones muy, muy diferentes. Entonces, esto es más difícil de predecir y muchas veces cuando encontramos una proteína, pues tenemos que averiguar qué es lo que es capaz de hacer. Y a partir de ahí, pues inspirarnos, ¿verdad?, en la evolución natural para qué modificaciones podríamos hacer para que ahora generemos una proteína que sea capaz de catalizar una reacción diferente.
Y la verdad es que la naturaleza ha explorado pues reacciones que son relevantes para la vida. Pero obviamente hay muchas reacciones que están en este valle oscuro que vemos aquí, si vemos el espacio de secuencia, que no han sido exploradas por la naturaleza. La naturaleza generalmente va haciendo la evolución a través de pequeños pasos, ¿verdad? Donde aquí cada una de estas montañitas representa una función diferente. Y lo que vemos es que puede haber funciones que se logren pasar de una a la otra simplemente caminando un poquito, o sea, haciendo pequeños cambios para llegar a una nueva función. Pero habrá otros que queden súper distantes y que por lo tanto estas proteínas de acá pueden haber divergido de algo totalmente diferente a las que se encuentran acá. Y bueno, como prueba de que la evolución funciona, pues les quiero platicar un poco la historia de esta atracina, que es un compuesto que se empezó a usar como herbicida hace aproximadamente 40 o 50 años. Era un herbicida muy potente y muy bueno, pero de repente empezaron a encontrar que ya se degradaba. Habían unas pseudomonas que ya eran capaces de degradar este herbicida. Y a la hora que analizan y tratan de aislar cuál es la enzima que es responsable de esta degradación, la cual empieza simplemente con la ruptura de este enlace, su hidrólisis, pues lo que encuentran es que es una proteína que al hacer la comparación de su análisis de secuencia se parece muchísimo a una que ya existía en la naturaleza y que además solamente tiene 9 aminoácidos cambiados y con eso se logró hacer el recambio de actividad. Y yo sé que si ustedes ven esta molécula les va a parecer que se parece muchísimo a esta y por lo tanto no debería de haber mucho problema, ¿verdad?, en hidrolizar este nuevo compuesto si ya contábamos con algo que hidrolizara este. Pero créanme que el enlace cloruro con este benceno requiere de muchísima más energía que el que requiere este grupo amino para romperse acá. Entonces, no basta la misma enzima. De hecho, esta enzima no es capaz de llevar a cabo esta reacción. Y lo mismo, esta nueva enzima que se encontraron, que solamente difiere 9 aminoácidos con respecto a esta, tampoco es capaz de llevar a cabo esta reacción. Entonces, en nuestro laboratorio lo que tratamos de hacer, pues es imitar el proceso que ocurre en la naturaleza. ¿Qué es lo que la naturaleza hace? Pues ir probando cambios e ir sometiéndolos a un proceso de selección. En ese proceso de selección, pues se va quedando, ¿verdad?, con aquello que le oferta o que le proporciona una ventaja al nuevo gen, y aquellos que fueron peores que el anterior, pues simplemente se van desechando. Entonces, eso por supuesto que ocurre en la naturaleza, pero ya lo vimos, ¿no? En el mejor de los casos, un caso reciente, pues tomó 40 años para llevar a una evolución que pudiera degradar un compuesto nuevo. En la naturaleza, pues podemos ver cosas que han divergido durante millones de años. Lo que nosotros queremos hacer es hacerlo rápidamente en el laboratorio. Y para ello, pues teniendo el gen que codifica para una proteína que lleva a cabo una reacción, pues lo que hacemos es hacer múltiples copias de este gen, pero ahora vamos a usar condiciones de la reacción en que la DNA polimerasa que va a hacer estas copias va a empezar a cometer errores. Y esos errores entonces van a dar lugar a cambios en la secuencia de nucleótidos que eventualmente provocarán cambios en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Y en un tubito que solamente tiene 1/10 de un milímetro, nosotros podemos llegar a acumular 1.000 millones de variantes de este DNA que codifica para proteínas. Pero por supuesto, nosotros no podemos trabajar con 1.000 millones de variantes. A la hora que nosotros tenemos que pasar esto a un vector y después introducirlo adentro de una célula de Escherichia coli para poder reproducir cada una de estas proteínas resultantes, pues la verdad es que lo más que podemos manejar son 100 millones de variantes. Y bueno, si la función que yo estoy buscando es indispensable para Escherichia coli, entonces yo puedo establecer un método de selección, donde lo que me va a crecer en este medio de selección solamente van a ser aquellas variantes que tengan la función que le está faltando a mi bacteria de Escherichia coli.
Y aquí ya estoy hablando de que solamente puedo analizar alrededor de 100,000. Si no cuento con una bacteria cuya vida dependa de ese gen, pues entonces sí tengo que medir directamente la actividad que me interesa, ¿no? Y entonces estaría yo aprovechando, ¿verdad? Ensayos en miniatura, donde en pequeños volúmenes puedo analizar, por ejemplo, acá 100 muestras a la vez. Y las que están en blanco, pues serían las cosas que no tienen actividad, ¿verdad? Y que por lo tanto las voy a llevar a la basura cuidadosamente. Las que están en rosita, pues son algunas que tienen algo de actividad, pero con la que me quedaría yo es con esta que está más oscura, porque esta quiere decir que es la clona más activa para la actividad que yo estoy buscando. Y con eso yo ya logré un gen evolucionado que puede ser útil para la reacción que quiero llevar a cabo. Si quedo satisfecha con esta cantidad de actividad, pues ya tengo mi gen. Si no, este proceso de evolución yo lo puedo repetir varias veces hasta que me canse, se canse el alumno que lo está haciendo, o logre precisamente la cantidad de actividad que yo estoy buscando. Y bueno, entonces ya con el poco tiempo que me queda, nada más les quiero platicar rápidamente de una migración catalítica que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio, que era convertir a una enzima en otra. Y lo que trato aquí de convencerlos es que estas dos enzimas, aunque la estructura de ellas no se sobrelape completamente, créanme, tienen el mismo plegamiento. Sin embargo, catalizan reacciones totalmente diferentes. En este caso, estoy marcándoles aquí con esferitas y palitos los residuos que son importantes para llevar a cabo la catálisis. Como pueden ver, no son los mismos, son diferentes tipos de aminoácidos. Y por otro lado, ni siquiera están en el mismo lado de la molécula. Los de esta proteína naranja están de este lado, mientras que los de la verde están en este lado. La verde es la triosa fosfato isomerasa, que ahorita vamos a ver qué reacción cataliza, y la amarilla es la tiamino-fosfato sintetasa, que produce la tiamino-fosfato, que es una vitamina indispensable para nuestro funcionamiento. Entonces son reacciones muy, pero muy diferentes. Esta es una isomerización, la que cataliza la triosa fosfato isomerasa, de un azúcar muy pequeñito. De hecho, es la reacción que les mostré hace rato, donde este protón va a pasar ahora hacia este oxígeno. Y aquí se va a formar este doble enlace. Entonces es una reacción que solamente es unimolecular, quiere decir, solamente entra una molécula, ¿verdad?, adentro de la enzima, es transformada y entonces liberada en el hidroxiacetona 3-fosfato. Mientras que la reacción de síntesis de tiamina fosfato es muchísimo más compleja. Esta reacción utiliza compuestos más grandes, utiliza un anillo aromático acá que está pirofosforilado, muy grande, y un anillo de tiazol que van a ser unidos en un enlace, ¿verdad? Se va a formar un nuevo enlace y la energía para la unión de este enlace pues está saliendo de la ruptura de este pirofosfato que se libera como subproducto. Entonces, esta reacción implica pues moléculas que son muchísimo más grandes y en vez de que sea unimolecular, pues es bimolecular. Entonces, en vez de hacer una mutagénesis totalmente al azar y que cayeran por todo el gen las mutaciones, pues lo que decidimos hacer es enfocarnos en las diferencias que existían en cerca de donde están los residuos de catalíticos de las enzimas para tratar de dirigir nuestra mutagénesis, si bien azarosa, solamente en las regiones que tengo aquí marcadas con colores diferentes. Y para no hacerles una historia muy larga, les voy a mostrar simplemente la estructura que obtuvimos al final después de modificar esta enzima y de lograr el cambio de actividad para que ahora esa enzima, que era antes una triosa fosfato isomerasa, pudiera ahora sintetizar a la tiaminofosfato. Entonces esta es nuestra proteína original, vemos cómo está confortada y aquí lo que vamos a ver es que una vez que llenamos todos los espacios, ¿verdad?, con los átomos que forman el interior de la proteína, esto es lo que en realidad observaríamos. Y aquí está más o menos el hueco donde va a entrar este sustrato, que es el azúcar pequeñito que les había yo mostrado. Como ven, es un hueco pequeñito donde tiene que entrar muy profundamente el sustrato y esto tiene que estar muy protegido de agua. Y aquí es como queda la proteína una vez que nosotros la modificamos y le hicimos una evolución para que ahora sea capaz de sintetizar a la tiaminofosfato. Como pueden ver, se modificó totalmente lo que sería la entrada
hacia el sustrato, y aquí vemos la molécula de producto, ¿verdad?, que se estaría generando, cómo podría entrar o cómo podría, en el proceso inverso, salir de esta nueva estructura. Y bueno, lo que podemos ver es cómo está descerrado el sitio catalítico en la enzima que llevaba a cabo la isomerización de la triosafosfato, y cómo esto se modifica una vez que hicimos las modificaciones para que ahora hiciera esta nueva reacción. Y bueno, pues con esto quisiera terminar, simplemente resaltando, ¿verdad?, que la ingeniería de proteínas es un área en que se está progresando mucho. Existen muchos grupos tratando de modificar enzimas que ya existen en la naturaleza con el fin de producir biocatalizadores que puedan producir cosas útiles para la sociedad. Y pues las approaches o las estrategias que se utilizan son sumamente variadas. Hay desde los grupos que tratan de hacer un diseño pensando en todas las interacciones que son importantes para generar un sitio catalítico, cómo minimizar esas energías, cómo poder hacer que las cosas funcionen, así como hay otros que utilizan sistemas más aleatorios, como la evolución dirigida, y recientemente también la inteligencia artificial se está utilizando para alimentar bases de datos a partir de las cuales podamos ir dirigiendo el diseño de proteínas para buscar actividades novedosas. Y bueno, con esto termino nada más diciéndoles que finalmente el fin de la biotecnología es poder generar estas máquinas programables, ¿verdad?, para la síntesis química, donde una bacteria que puede ser crecida en un fermentador pueda contener todas las enzimas que aquí estarían dibujadas como reactores, ¿verdad?, donde el producto de una pasa a la siguiente, para finalmente producir cosas que son de interés para el humano, que pueden ir desde fármacos, artículos para limpieza, emulsificantes, fibras textiles, biocombustibles, lo que ustedes gusten y manden. Y termino simplemente agradeciéndole su atención y presentándole esta foto que tomamos en las puertas abiertas del 2018. El año pasado el grupo estaba muy listo para poderlos recibir. Desafortunadamente se tuvo que cancelar, pero ellos están muy agradecidos de que hayan escuchado esta plática. Y aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta. Y pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. Una plática muy entretenida, muy amena. Gracias. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Hay bastantes. Nuestra audiencia preguntó bastante, y la primera de ellas es si una misma enzima puede procesar un sustrato, es decir, romperlo, y luego revertir la reacción y volver de nuevo al reactivo inicial. Algunas lo hacen, algunas no lo hacen. Por ejemplo, la que les mostré, que es una isomerasa, no es una hidrolasa. Pero sí hay enzimas que sí pueden romper enlaces y también formarlos. Y dentro de esas podrían estar, por ejemplo, unas de las que describió el doctor Agustín López en la plática pasada. Algunas de esas proteínas que unen esas grandes cadenas de azúcares también son capaces de nuevo de volver a formarlos en una reacción inversa. Aunque generalmente las enzimas están evolucionadas para preferir un solo sentido de la reacción. Algunas que no, pues van a estar, cuál reacción prefieran catalizar, va a depender de la abundancia del sustrato del producto. Entonces, cuando se empieza a acumular mucho sustrato de este lado, la reacción va a ir en el otro sentido. Cuando empieza a haber un exceso de pues se regresa en el sentido contrario. Pero hay algunas que no son reversibles. Muchas gracias. Nos preguntan en redes si cada qué tiempo se renueva una enzima dentro de la célula, es decir, cuál es su vida útil. Depende. Hay enzimas que deben de vivir lo mínimo, hacer unos cuantos ciclos de reacción e inmediatamente destruirse, porque si se empieza a generar un exceso del producto que producen, acaba siendo tóxico para las células. Mientras que, por ejemplo, lo que forma parte de lo que es el metabolismo básico pues para que pueda vivir la célula, esas reacciones están ocurriendo de manera continua. Entonces, para la célula sería un costo energético muy alto el tener que estarlas fabricando de manera continua.
Entonces, esas enzimas tienden a ser muy estables para durar mucho tiempo sin que tengan que ser recambiadas. Entonces, es algo que está finamente controlado y finamente balanceado dentro de, es parte de la selección natural, pues, para formar parte de un ser vivo, ¿no? Gracias. Un poco siguiendo este tema es, Paola Mora pregunta, ¿cuáles son las proteínas más importantes para la vida? Pues todas lo son, todo es indispensable para la vida porque finalmente todo es una cadena de reacciones eh, que si una falta, pues el organismo ya no es competitivo y se muere. Todas las reacciones están ahí para cumplir una función. La verdad es que lo que no sirve para nada, pues simplemente tiende a desaparecer. Ahora, podemos pensar que lo que forma parte del metabolismo básico, lo que es obtener la energía a partir del alimento que cada célula tome, pues son enzimas muy importantes, ¿no? Porque es donde empieza todo el proceso. Pero finalmente no podemos prescindir generalmente de ninguna de las enzimas que tenemos, ¿no? Muchas gracias por tan completa respuesta. Marco Ocelot nos pregunta en redes, ¿cuáles son los retos más importantes al modificar las proteínas y cuáles desventajas existen de estos procesos? Los retos más importantes es que la proteína se pliegue. Cuando empezamos a hacer cambios, no necesitamos acumular muchos cambios en una proteína antes de que logremos desestabilizarla lo suficiente para que ya no sea capaz de plegarse. Entonces, yo creo que ese es el primer reto más importante. El segundo, claro, si lo que buscamos es cambiar una función, ese es un reto mayúsculo. Se dice fácil, ¿no? Yo nada más necesito poner 2 aminoácidos en una posición exacta y entonces la reacción debe de proceder, el catalizador ya está listo. Pues no, las enzimas tienen que moverse para que una vez que se forme el producto, se libere y esté lista la enzima para el siguiente ciclo. Y eso es mucho más difícil de poder predecir y de poder diseñar que simplemente poner aminoácidos a una distancia exacta. Entonces, ese es un reto mayúsculo. Muchas gracias. Nos preguntan también en redes que cuál es la mejor estrategia de visualización para las proteínas, si la estructura de cartón, la de malla o la de superficie. Bueno, la de cartón, que son las hélices que les mostré, nos permite identificar rápidamente y comparar rápidamente cómo luce una proteína, cuál es su plegamiento y nos permite visualizar si una proteína tiene el mismo plegamiento que otra. Una vez que hacemos el llenado de superficie, pues lo único que vemos son esferas, ¿no? Cómo está conformada esa estructura lo perdemos de vista porque nada más vemos toda la superficie de contacto. Ahora, la superficie lo que nos da una información es de si hay cargas positivas, de si hay cargas negativas, entonces como que depende para qué queramos, ¿no? Cuando queremos ver cómo se pliega, cómo está conformada, pues la de cartón es la mejor representación. Si lo que queremos ver es cómo cambiar la superficie para que hacerla más soluble, qué aminoácidos podríamos estar cambiando o para que se le pegue un sustrato que tiene una carga negativa, obviamente poder visualizar su superficie es mucho más informativo. Muchas gracias, doctora. Estoy seguro de que la audiencia ya tomó nota de esa respuesta. También Paula Hernández le pregunta si es posible a partir de la secuencia de una proteína saber cuál fue la secuencia genética que la produjo. No, porque el código genético es degenerado, quiere decir, hay algunos aminoácidos que los puedes traducir a partir de 6 codones diferentes. Entonces, pudo haber sido cualquiera de los 6. No sabes cuál. Sí encontramos, ¿verdad?, que ciertos microorganismos, ciertos organismos tienen preferencia para codificar algún aminoácido con un codón en especial y otros prefieren otro codón. Entonces, podrías acercarte a lo mejor a cuál es la secuencia de nucleótidos que dio lugar a esa proteína, pero no lo puedes jurar, ¿no? No con exactitud. Generalmente ahí, pues de lo que se parte es que lo que sí es muy fácil hoy en día es poder mandar a secuenciar el DNA y de esa manera sí tener el conocimiento de la secuencia que da lugar a esa proteína. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan si existen proteínas con aminoácidos artificiales.
No naturalmente, pero sí hay un gran trabajo hecho, donde lo que se ha hecho es precisamente evolucionar a esos RNAs de transferencia, que son los que cargan a los aminoácidos, para que ahora carguen aminoácidos no naturales. Y generalmente ahí, para distinguirlos y que no empiece a hacer cosas raras a la hora que se sintetiza la proteína, en vez de usar un codón de 3 bases, a esos RNAs de transferencia se les ponen 4 nucleótidos para hacer la diferenciación de codones. Entonces, ya hay trabajo, ya hay gente que se dedica a eso, el doctor Lerner, también no me acuerdo ahorita el nombre, Caltech, pero sí hay trabajo que se ha hecho, pero de manera natural, pues no. Más bien, hay aminoácidos que una vez que la proteína se traduce y todo, llegan a sufrir modificaciones convirtiéndose en algo diferente. Muchas gracias. También nos preguntan si existen enfermedades producidas por fallos en la estructura de las enzimas o si también hay enzimas que sean tóxicas para el ser humano y si estos fallos se pueden reparar con algún tipo de terapia. Claro, existen infinidad de fallos, o sea, cualquier mal funcionamiento de una enzima va a dar lugar a una enfermedad. Eh, por ejemplo, bueno, en menor grado, ¿no? El no contar con una lactasa que funcione bien, pues nos hace intolerantes a la lactasa. Pero además, existen mutaciones que den lugar a que las proteínas no se plieguen bien o que se desplieguen fácilmente y que empiecen a formar agregados fibrilares. Y esos agregados fibrilares, pues son los que dan lugares a enfermedades especialmente neurodegenerativas, ¿no? Como son el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes de tipo 2, y hay varias enfermedades que están asociadas porque se empiezan a formar, a malformar más bien las proteínas, dando lugar a plegamientos que resultan tóxicos. El otro caso es que pues tengan mutaciones en donde la proteína deja de ser funcional y entonces la enfermedad proviene porque ya no tenemos una función. Y podría ser el caso, por ejemplo, de la fibrosis quística. Cuando no se tiene una función es más fácil atacar el problema con una terapia génica, porque podríamos ya sea proveerle esa enzima al organismo a través de una medicina o, aunque todavía no es algo muy viable, es tratar de hacer una terapia génica para corregir el error que existe en una fracción de nuestras células y que se pueda estar generando ya una copia correcta de ese gen, de esa proteína. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, hablando acerca de las clasificaciones de las enzimas según su función, que qué tan frecuente es en la naturaleza que existan enzimas con más de un tipo de función. Más frecuente de lo que imaginamos. O sea, el origen de las proteínas se presume que tienen un origen común. Entonces, las, las más antiguas proteínas, en los caldos primitivos, pues esas proteínas seguramente tenían que hacer más de una función. Y a lo largo de la evolución lo que han ido haciendo es duplicarse para que se tengan dos copias, ¿verdad?, del mismo gene, y cada una de ellas empieza a evolucionar para ir perfeccionándose para una función específica. Pero hoy en día podemos encontrar que hay enzimas que si les buscamos una reacción, a lo mejor no es la principal y a lo mejor no es la que catalizan con mayor velocidad, pero sí encontramos vestigios de otras actividades. Lo que es más difícil, pues, es encontrar eso, porque son actividades bajas y no es la actividad principal. Pero sí está documentado que pues hay enzimas que les llamamos promiscuas, ¿no? Que portan actividades secundarias. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también en el chat si se puede obtener un perfil enzimático para el aparato digestivo de los humanos y si esto es fácil o si es muy costoso. Un perfil enzimático. Pues sí, supongo que sí. Eh, sí se puede, o sea, pues de hecho así es como se empiezan a caracterizar las enzimas de los medios naturales, ¿no? ¿Es costoso? Pues sí, porque se tienen que ir separando, ¿verdad? Se tienen que ir separando las fracciones y de cada una de esos fragmentos, una vez que se separan, se trata de identificar de qué proteína se trata y qué función tiene. Entonces, pues sí resulta algo costoso.
Hoy con los ensayos de proteómica, por ejemplo, eso se facilita mucho porque podemos obtener información directamente sin tener el DNA de qué aminoácidos encontramos en cada inicio de proteína, por ejemplo, o en una proteína completa. Sí son costosos. Muchas gracias, doctora. Queda tiempo para un par de preguntas. La primera viene de parte de José Luis Campos, quien nos pregunta eh, que si no es más fácil buscar una enzima en la naturaleza que realice nuevos tipos de catálisis y después hacerle mejoras que empezar en el laboratorio a buscar nuevas funciones. Bueno, generalmente es lo que tratamos de hacer. O sea, lo que pasa es que en la naturaleza lo que vas a encontrar pues son enzimas que ya cuya función tiene relevancia para la vida. Y muchas veces las que nosotros estamos interesados no necesariamente son relevantes para la vida. Entonces va a ser difícil que encuentres una enzima que haga algo que no le es útil a un ser vivo. Pero sí podemos aprovechar que el tipo de reacción ya la puede llevar a cabo la enzima y entonces en lugar de empezar de cero, agarramos esa enzima que existe en la naturaleza y la empezamos a modificar para que ahora reconozca ese otro sustrato y haga la misma reacción sobre ese otro sustrato. Y bueno, de lo que conocemos, pues es el ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Pero hay medios que no han sido en realidad explorados y donde se pueden encontrar microorganismos que son capaces de existir, por ejemplo, ¿no? En pozos petroleros, en el fondo del mar, en las partes más profundas, pues todo lo que existe ahí seguramente lleva a cabo funciones que a lo mejor ni nos imaginamos y que podrían tener mucha relevancia para poderlas aprovechar como biocatalizadores, ¿no? Entonces hay un mundo de cosas que todavía no hemos explorado y es un campo, por supuesto, pues atractivo, ¿no? Donde hay muchas cosas que aprender. La siguiente pregunta viene de parte de Dana Sánchez en nuestro chat. Nos pregunta si el código genético es común para todos los organismos y cómo se obtiene esta relación. Sí es común para todos los organismos. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues empiezan a ver que las secuencias de aminoácidos, de las secuencias de nucleótidos, pues empiezan a dar siempre ciertos aminoácidos, ¿no? Entonces, de esa manera se descubrió ya desde hace muchos años, eso sí se tiene muy bien comprendido y entendido, y hay aminoácidos que pueden estar codificados hasta por 6 diferentes codones, y hay otros que nada más están representados una vez, ¿no? Como el triptófano, como la cisteína, entonces esos nada más va a haber un solo codón que los pueda codificar. Sí, pues a través de las secuencias de nucleótidos y después de las proteínas, pues se identifican cuáles son los codones. Y sí, curiosamente, es un código universal. Muchas gracias, doctora. Solo para cerrar, muchas conferencias han estado acompañadas de la pregunta de qué tipo de perfil de conocimientos necesitan los estudiantes para ingresar a su laboratorio o para asociarse con usted. Entonces, si nos puede comentar un poco de eso. Pues el perfil debe de ser de unas buenas bases de bioquímica. Sí, porque lo que vamos a llevar a cabo pues son reacciones, ¿no? Químicas llevadas a cabo por moléculas biológicas. Finalmente, en el posgrado pues llevan un curso de bioquímica y además nosotros damos un curso ya especializado de estructura y función de proteínas donde los alumnos acaban de formarse en este campo. Pero es conveniente que los alumnos que se unan al laboratorio pues sí les guste la bioquímica, sí les interese aprender sobre proteínas sobre todo. Básicamente, ¿no? Ese es el... Muchas gracias, doctora, por esta entretenida conferencia, muy informativa y muy clara. Creo que las dudas, la mayoría se pudieron resolver o solventar. Al resto, pues le pediría que se ponga en contacto con usted. Si nos puede repetir su correo, por favor. Sí, cómo no. Les pongo de nuevo esta transparencia, ¿verdad? Y aquí está mi correo. Y estos son parte del grupo en realidad que conformaba, algunos todavía están, otros ya se han ido y hay nuevos que no están incluidos, pero este era el grupo hace 2 años, que seguramente les manda muchos saludos. Gracias, doctora.